Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy me acompañan en el estudio el doctor Ernesto Cajiao. Él es oceanógrafo físico, director de la especialización en gestión portuaria y marítima de la Universidad de San Buenaventura y representante de la universidad ante el colectivo Alianza Pacífico que lidera la Cámara de Comercio de Cali aquí en la región. Y también nos acompaña el doctor Norberto Tascón, panelista frecuente de nuestro programa, quien nos acompaña semanalmente. A los dos les doy mi saludo. Buenos días, doctor. Buenos días. Muchas gracias por invitarnos a tener esta oportunidad de compartir con usted y con el doctor Tascón estos análisis de la mañana de hoy. Muy buenos días, José Alberto, igualmente al doctor Cajiao, a toda nuestra amable audiencia que permanentemente a esta hora de la mañana nos espera. Muy bien. El día de antier, el lunes, ya se formalizó o se oficializó el acuerdo de la Alianza Pacífico que le da, digámosle, vida y dinámica a lo que llamaríamos la libertad aduanera, casi al 100% en el mercado de los 4 países que conforman la Alianza Pacífico: México, Colombia, Perú y Chile. El 92% de los productos que se comercialicen entre las 4 economías quedó desgravado de aranceles, es decir, de impuestos de importación. Es decir, para que la gente lo pueda entender, cuando un producto se compra en México y lo traigo a Colombia, si no tiene libertad arancelaria, pues el gobierno determinará si tengo que pagar un 8, un 15, un 20 y hasta un 35% de arancel. Es decir, es un impuesto por traer ese producto a mi economía. En este momento, las 4 economías han liberado la inmensa mayoría de sus productos a comercializar en proporción del 92%. Quedan exentos o quedan todavía con aranceles productos del sector agrario, del sector agrícola, como el frijol, por ejemplo, como el arroz y algunos otros productos a un plazo estimado entre 15 y 20 años para llegar al arancel cero. Pero además de esto, queremos aprovechar la presencia del doctor Cajiao y del doctor Tascón para que hagamos un repaso y un análisis de qué significa para nuestra economía y por qué no para la economía del subcontinente esta Alianza del Pacífico, porque quiero comenzar pidiéndoles que reflexionemos sobre el significado de la Alianza del Pacífico en contraste con el Mercosur. El Mercosur quizás podríamos decir es la Alianza del Atlántico, es Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. El Atlántico Sur. El Atlántico Sur. Y aquí estamos en el Pacífico Sur y Sur Medio porque está México. Pero estamos, digámoslo, los 2 continentes enfrentados, los 2 mares enfrentados. La economía de Mercosur es prácticamente el doble. La economía de comercialización es alrededor de 500.000 millones de pesos, 500.000 millones de dólares son el grueso de comercialización intra-Mercosur. Y en la Alianza Pacífico estamos hablando de algo así como 300.000 millones de dólares en cuanto a las economías que se aglutinan. Es decir, somos más o menos la mitad de Mercosur. Pero ¿qué significa que surja Alianza Pacífico y que se le dé tanto importancia en este momento? Con ese primer punto quisiera arrancar. Doctor Cajiao, le doy a usted la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, permítame hacer un ligero recuento de por qué nació la Alianza del Pacífico. Es una iniciativa surgida del doctor Alan García el año 2011, que acogieron e invitó a los otros 3 países, al presidente del Perú, invitó a los presidentes en ese momento Calderón de México y al presidente Santos y al presidente Piñera a unirse para conformar una estructura mucho más sólida de comercial y de comercio exterior. En el 2012 se formalizó esa alianza
y en el día lunes, como usted lo dijo hace un momentico, se avanzó en la firma del convenio comercial que ya permite, digamos, poner en marcha las cosas. Mercosur, por su lado, ya no lleva una ventaja, ya está constituida desde hace ya un mayor tiempo, efectivamente. Por supuesto está liderada por la primera potencia latinoamericana, que es Brasil, segundo Argentina, por supuesto, y las menores en ese grupo, por supuesto, que son Paraguay y Uruguay. Esto es sencillamente una forma de organizarse para mejorar sus relaciones comerciales y sus proyecciones internacionales. Es decir, no solamente se necesita que un país adopte sus medidas propias para salir a competir en el muy difícil mercado internacional, sino que si logra ubicarse o organizarse en un grupo con algunos congéneres, con algunos países con los cuales tenga una serie de criterios y elementos de política que sean afines, pues posiblemente le vaya mucho mejor. Y la razón por la cual la Alianza del Pacífico se constituyó es porque coinciden una serie de factores políticos, económicos, de estructura económica y de visión estratégica que los hace realmente muy, muy afines entre sí. Esa es la posición en que se encuentran México, Perú, Chile y Colombia hacia la cuenca del Pacífico. Y están enfrentados precisamente hacia la cuenca porque es en este momento el mercado del mundo. Se están poniendo frente al mercado que maneja el 50% del comercio mundial. En ese sentido. Mercosur tiene otro frente, efectivamente, como lo dice usted, es el Atlántico Sur. Ellos tradicionalmente tienen otros frentes de negocio, recordando, digamos, la tradición y el análisis del comercio mundial. Por supuesto, Brasil evidentemente tiene unas relaciones fuertes con Japón, pero evidentemente está muy relacionado con la Unión Europea, como Argentina, y lo mismo que Uruguay, de manera que ellos tienen efectivamente otro escenario, pero su forma de haberse organizado creo que persigue los mismos fines: es unirse para reforzar su capacidad de comercio exterior, ¿no?, en la medida en que se puedan integrar y elaborar una serie de medidas que permitan borrar las barreras entre ellos para facilitar el comercio interregional y hacerse poderosos para negociar en bloque. Eso es un poco. Doctor Tascón, esa realidad que está mencionando el doctor Cajiao le hace pensar a algunos analistas si no será que Estados Unidos está a la sombra del impulso a esta Alianza del Pacífico, un poco para buscar equilibrios macroeconómicos en el mercado internacional entre el eje que gravita en torno a Brasil y el eje que gravita en torno a México. Pues José Alberto, hay que partir de la premisa que muchas veces y hoy en día pues el mayor nicho comercial que se le presenta al mundo es precisamente los países que conforman la cuenca del Pacífico. Y esto no es solamente en Latinoamérica, sino la parte asiática, que es donde más se está generando el comercio mundial. Y hay una costumbre que nace precisamente en estos países desarrollados, y la fórmula la conocimos también en los Estados Unidos cuando se forma la Gran Alianza del Norte entre Estados Unidos y Canadá, que inclusive llevaron a México en alguna ocasión a formarla. Pero también vemos cómo el mercado europeo, cuando sufre las grandes crisis, lo primero que trata de hacer es defenderse de esas crisis, aglutinando todos los países que conforman ese bloque de países europeos, para precisamente competir y para tratar de generarse entre ellos unos beneficios y enfrentarse a esas supuestas amenazas que no son otra cosa más que la competitividad en materia específicamente de procesos económicos, incluidos los procesos arancelarios. Y en Latinoamérica y especialmente en Sudamérica hemos visto apuestas en esa misma dirección, quizás de pronto no pensando en lo que fue la cuenca del Pacífico, sino inclusive pensando en lo que fue el mercado andino, donde los países poco a poco se iban aglutinando y formamos precisamente el Pacto Andino, una de las organizaciones que se dio en un momento dado, el Mercosur, y todas estas agremiaciones que en un momento dado
tratan de identificar determinados bloques del mundo. Pues hombre, a mí me parece que no es descabellado cuando todos estamos viendo que estamos apuntando precisamente hacia los países asiáticos que tienen el mayor desarrollo económico en este momento del mundo, inclusive amenazando las potencias grandes como el caso de los Estados Unidos en materia económica y aún en materia de seguridad mundial. Y eso hace que precisamente estos países comiencen a pensar que necesariamente hay características afines que obligan a que se tengan que hacer estas grandes alianzas y sobre todo tratar de tener condiciones genéricas que los acercan. Nadie puede desconocer que hoy en Latinoamérica Chile es un abanderado de los cambios económicos, nadie puede desconocer que Perú se ha convertido de un momento a otro en un país con muchas expectativas. Colombia es una de las naciones que hoy en día se le mira con respeto desde la óptica del manejo económico, es una economía sólida, es un país económicamente bueno, en buenas condiciones, con una moneda que no está, diríamos que tan amenazada como en otras mismas regiones o en otros mismos países, por ejemplo, como el caso de Argentina, que siendo pues tan importante, fíjense ustedes, ha sido desplazada por Colombia. Y en eso, pues está también México, que es a nivel centroamericano, pues el país que influenciado, yo diría, más por el mercado americano y lógicamente por ser uno de los grandes países de América del Centro, pues permite que se hayan hermanado para tratar de comúnmente afrontar el reto del Pacífico. Y ahí queda uno con sinsabores, porque hasta eso es bueno. Listo, que se unan los países y ya hay invitados, el caso de Costa Rica, se ha invitado inclusive a Canadá para que en las cumbres del Pacífico sean observadores. Lo que uno ve es que esto es como la punta de una gran organización que lentamente comienza a avanzar, especialmente en todos los países que están en el borde del mar Pacífico. Vimos el caso de Panamá, que en la pasada cumbre en Cali estuvieron como invitados, estuvo Guatemala. Y significa esto que ya hemos visto los primeros pasos que son importantes. Con el único lunar en esta conferencia, que el presidente Santos se le olvidó que entre el Pacífico y el Atlántico hay una distancia muy grande. Uno no concibe cómo se hace la cumbre del Pacífico en Cartagena. No sé si es que el propósito era llevar a unos presidentes simplemente a que hicieran una especie de turismo presidencial y conocieran más Cartagena para promocionar turísticamente. Pero no podemos desconocer que es que Colombia tiene departamentos muy importantes que precisamente están a la orilla del Pacífico, el caso del Valle, el mismo Cauca, Nariño, y aún el mismo Chocó, que tiene una diversidad, pero que al fin y al cabo creo que allí el presidente de los colombianos se salió de madre, por decirlo, y se llevó un evento tan importante que debe, precisamente por su nombre, es estar centrado en razón a que lo que buscan estos países es tener puerta hacia el Pacífico. En este caso Buenaventura hubiese sido un escenario muy importante para desarrollar esta cumbre, que le había dado a nivel mundial otra imagen, porque todos sabemos Buenaventura es un país, es una ciudad en Colombia con unos altos índices delincuenciales, pero amén de todo eso, y amén de que nos desconocieron al Valle del Cauca, lo que refleja una falta de liderazgo de nuestra dirigencia, porque uno no puede convenir que un gobernador, que unos alcaldes, mejor unos gobernadores del ala Pacífico y unos alcaldes de unas capitales tan importantes, incluida Cali, no tengan siquiera la capacidad de influenciar en un gobierno nacional para entender que si es la cumbre del Pacífico se tiene que hacer aquí. ¿Qué tal que el reinado de Cartagena entonces nos lo hicieran en Buenaventura? No se lo aceptarían los costeños por nada del mundo, pero eso ha traído indudablemente buenas cosas, porque esta alianza del Pacífico está generando cosas importantes, como por ejemplo el libre tránsito de los nacionales de estos cuatro países entre ellos. Bueno, doctor Cajiao, usted en su experiencia profesional, además porque usted fue jefe, comandante de la Armada. No, oficial de la Armada durante... Fue oficial de la Armada colombiana durante en diferentes, 20 años. 26 años. 26 años. Bueno, usted es un conocedor de Buenaventura, no solamente como Buenaventura ciudad, sino como Buenaventura puerto marítimo.
Sí, señor. Sí, y puerto aduanero. Ahora tratemos de esa reflexión que ustedes hacen de lo geoestratégico, de lo macro, bajémoslo a la realidad monda y lironda que tiene nuestro país y nuestra región. Decía el doctor Tascón, extraño que se haya firmado el acuerdo de liberación arancelaria precisamente en Cartagena y no en una zona del mar Pacífico, Buenaventura, o Cali, Tumaco. o Tumaco, o Popayán, o Pasto. Sí, o no sé, Santander de Quilichao, pues para poner cualquier nombre del espectro regional del Pacífico, o Quibdó. Eso primero, además de ser un hecho como estético o de maquillaje, ¿será que tiene debajo alguna razón más gravosa? Primera pregunta, usted que conoce el tema. Segundo, cuando uno habla con empresarios que exportan e importan, la queja de todos los empresarios es que exportar e importar del puerto de Buenaventura hacia afuera o de hacia afuera hacia el puerto de Buenaventura es muchísimo más barato que del puerto de Buenaventura hacia dentro del país o de dentro del país hacia el puerto de Buenaventura. ¿Tenemos realmente capacidad nosotros de aprovechar la Alianza del Pacífico para mejorar la competitividad de nuestros empresarios, doctor Cajiao? Entonces, con la primera creo que el doctor Tascón hizo una reflexión muy interesante sobre la situación y la sorpresa que se llevó, digamos, el Pacífico colombiano con respecto a la ubicación. La verdad es que, lógicamente, desconocemos las razones de Estado privadas que se tuvieron en ese momento, no sé si fueron razones de logística, de facilidad de comunicaciones, de aeropuertos, etcétera, para que las cosas se instalaran en Cartagena. No conozco de ahí para abajo realmente y no quisiera ir más adelante pensando en que hubiera alguna decisión de tipo geoestratégico que pudiera estar afectando las condiciones del Pacífico. De hecho, entendemos que hay una política muy clara del presidente Santos en este momento que se está poniendo en marcha, valga la pena comentarlo de una vez porque mañana hay una reunión en Buenaventura sobre eso y creo que vale la pena tratarlo en ese momento. Es un compromiso que tiene el presidente, la presidencia de la República con Buenaventura, precisamente para impulsar un gran plan de desarrollo como hace mucho tiempo no se ha visto. Eso viene funcionando desde el segundo semestre del año pasado, una serie de talleres de diagnósticos, etcétera. El de mañana es el tercer taller que se reúne con ellos, que se hace con ellos. La Universidad del Rosario está colaborando, la Universidad del Pacífico está colaborando, la Universidad de San Buenaventura está participando allí y por supuesto están las Fuerzas Vivas de Buenaventura participando en esos talleres en ese momento. Entonces, o sea que desde ese punto de vista yo diría que no hay una doble fijación política de parte de la cabeza del Estado colombiano, que por un lado esté pensando en algo y por otro lado esté ofreciendo en esto. No sé, pues, y no conozco las razones de Estado que pudieron haber motivado eso que todo el mundo considera fue una equivocación haberlo hecho en Cartagena, con todo el cariño que le tenemos a esa ciudad, todos, es la ciudad de todos en ese sentido. Pero volvamos entonces al fondo del asunto. Buenaventura definitivamente sigue siendo la tercera pata de una plataforma de proyección regional hacia el Pacífico, así se están pensando las cosas. Lógicamente Cali es el epicentro, Buga es otro elemento de soporte y es el elemento aglutinador. No queremos tampoco dar una sensación centralista para nuestros colegas de los 3 departamentos del Pacífico, como para mostrar que estamos solamente nosotros involucrados o comprometidos, porque tenemos que también darle la mano a nuestros hermanos del Chocó, del Cauca, que todavía no tienen la oportunidad de salir al mar por su propio departamento, en una carretera, que eso ya es el colmo de los colmos. Y por supuesto de nuestros compañeros de Nariño. Pero digamos que con la infraestructura que se tiene en este momento, necesariamente el comercio exterior se debe canalizar a través de este eje Buga, Cali, Buenaventura. ¿Cómo están las cosas desde el punto de vista, para la segunda pregunta que usted me dice, estamos en condiciones de ser competitivos, para ser atractivos para el empresario colombiano? Efectivamente, el diagnóstico yo creo que es muy claro y hay varios factores que inciden en este momento. Primero que todo,
ya no se analizan las cosas muy puntuales sobre el problema, sobre todo para no echarle toda la culpa a Buenaventura. Buenaventura es el eje, pero es el nodo logístico de un gran corredor que comienza en los grandes centros de producción. El primer corredor es Bogotá-Buenaventura, y Bogotá está generando el 45% del comercio exterior del país. Entonces, casi la mitad de lo que se mueve, entra y sale del país, se genera y se recibe en Bogotá. Sigue siendo un gran epicentro. Está Medellín como segundo polo industrial, que reparte su comercio exterior entre la costa atlántica y parte del Valle del Cauca, y queremos seguirlo trayendo, y ojalá pudiéramos tener, por ejemplo, la infraestructura férrea para hacer desde el norte del valle hasta Bolombolo y ya hasta Medellín, para poder traer esa industria antioqueña, esos productos hacia el Pacífico, que serían mucho más cómodos, y ojalá utilizando el modo de transporte más eficiente, barato y seguro, como es el modo férreo junto con el fluvial. Tenemos eso así. Y por supuesto está Cali, que genera prácticamente el 20% del movimiento de comercio exterior del Pacífico colombiano. O sea, lo que entra y sale por Buenaventura, en un 20% se produce, se genera o se recibe en Cali y sus alrededores. Y alrededor estamos hablando del norte del Cauca, con sus zonas francas y con todos sus centros de desarrollo, pues, que se utilizaron a raíz de la famosa política de Ley Páez. Así tenemos distribuidas las cosas. Entonces, primero que todo, no le echemos toda la culpa a Buenaventura. Lo que pasa es que Buenaventura es el puerto, pero allá confluyen varias cosas. El primer problema, lógicamente, es la infraestructura. Está muy claro, la infraestructura física está en este momento en construcción. Infortunadamente, como nos informa la ministra del Transporte en sus últimos reportes y visitas, no alcanza a estar todo para el 2014-2015, en el tramo más complicado, que es el tramo Buga-Buenaventura, donde está dividido eso en 5 sectores asignados a diferentes contratistas, sino que esto se corre como hasta el 2017. De todas maneras, los estudios de los técnicos muestran que en la medida en que una carretera no sea lo suficientemente eficiente, segura y de especificaciones internacionales para el transporte de carga en estas condiciones, contribuye marcadamente a la incompetitividad de los productos. De tal manera que en los negocios colombianos, cuando salen por la zona del Pacífico o en general por el país, porque las otras carreteras no es que sean una maravilla, están compitiendo ya con un 20% menos en la estructura de costos completa de una operación de comercio exterior. Debemos reconocer que ya la empresa colombiana, el empresario colombiano que está comprometido desde la apertura económica, desde que nos dieron ese totazo de abrirnos sin estar preparados, aquellas empresas, repito, que ya hicieron su ejercicio de reconversión industrial y de adaptarse a un mercado duro pero abierto, como es el mercado el mercado internacional. Esas empresas, yo diría que han hecho la tarea y esos productos están en muy buenas condiciones para salir a competir. Pero la logística no termina ahí. La empresa termina entregando en la parte de atrás de su fábrica los productos, y a partir de ahí arranca la otra etapa, que es la logística de distribución física internacional de mercancías, que tiene un segmento de transporte terrestre entre los sectores donde están las fábricas hasta Buenaventura, que es el que comienza a contribuir pues, con los costos y las demoras, por supuesto, y una demora es costo, igualmente, por supuesto, y de ahí para adelante entonces los fletes marítimos, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de factores que contribuyen a que la cadena logística se haga costosa, precisamente, entre esos la infraestructura, entre esos la falta de articulación modal entre los diferentes modos de transporte, y en algunos casos sí la ineficiencia de algunos productos. Doctor Tascón, el doctor Cajiao, que es un analista de logística internacional, de economía internacional, está hablando de algo que cuando uno va por las carreteras, cuando uno va, por ejemplo, para Darién o hacia Buenaventura misma, uno ve los camiones y las tractomulas que suben y bajan, y seguramente que uno no se alcanza a imaginar que ahí, en ese carro que está viendo transitar, se está marcando mucho de la capacidad o no de salir a competir con el mercado internacional. Y ese carro está afectado no solo por precios de combustibles, por precios de fletes, sino por el estado de las carreteras, por una cantidad de factores. Usted está más cercano a la clase política que a la academia y que al sector empresarial. La pregunta es para usted. Ahora que estamos a puerta de elecciones, y usted lo decía hace un rato, y que el Valle del Cauca se ha
caracterizado por la pérdida de liderazgo de la clase política y también empresarial, y en esa clase política están los congresistas particularmente. ¿Qué podemos esperar de esas personas que van a ser elegidas ahora? Porque echan discursos muy bonitos y muy floridos, pero a la hora de la verdad yo me atrevería a pensar que esos políticos poco saben de la realidad de este tipo de mercados y de implicaciones para la economía del país. José Alberto, yo creo que aquí se mezclan varios factores. Cierto, el Valle del Cauca tiene un grupo de congresistas muy importantes en la región, y si usted le diera por juntar los congresistas de Nariño, de Cauca, de Valle y de Chocó, le aseguro que tendríamos un bloque de congresistas muy fuertes que podrían jalonar cualquier tipo de iniciativa legislativa en el Congreso de la República. Más de 50 congresistas. Imagínese usted que eso es casi una cuarta parte del Congreso, de todo el Congreso, incluido Senado y Cámara. Y vemos desafortunadamente que aquí no hay un articulador, que ahí es donde se refleja el tema del liderazgo. Si bien es cierto, hay una serie de congresistas que quisieran de pronto trabajar por la región, lo que uno no ve es que exista un gobierno, hablando de un gobernador, de un alcalde, que sea capaz de sentarse con ese grupo a interlocutar en favor de una región. Y vea usted cómo van desplazándose a esos gobernantes de una manera tácita. El expresidente Uribe le dio por inventarse que en Cali era de mucha más proyección el personaje que estaba al frente de la Cámara de Comercio que el gobernador del Valle o que el alcalde de la ciudad, sencillamente porque no compartía o porque esas personas no eran de su afecto. En ese entonces estaba el gobernador Abadía, creo, y estaba en la alcaldía de Cali el señor Ospina, pero no eran personas del afecto presidencial, y entonces determinó que la clase corrupta era la política de donde él había salido y donde está cuestionado, y terminó diciendo es que la clase prístina del país son los que están en la Cámara de Comercio, esos son los que realmente deberían manejar esto. Y enredó tanta la situación que no supimos en un momento dado quién corrompe a quién, porque uno no puede perder de vista que siempre ese servidor público que está en el Estado termina siendo taimado por el que está fuera del Estado y que es el que quiere contratar con el Estado, el que quiere ejecutar obras dentro del Estado. Allí veo yo que hay una gran falencia, y es que nuestros gobernantes elegidos pierden la óptica. Van al pueblo a hacerse elegir, se eligen y regresan como enemigos del pueblo. Y ahí recojo la situación que se presenta con muchos congresistas. Por eso permanentemente yo sigo fustigando, si se quiere el término, en que en Colombia este 9 de marzo tenemos una oportunidad grandiosa. Hay que escoger buenos congresistas, pero congresistas comprometidos con la suerte del país, no con la suerte del grupo económico, no con la suerte de determinada empresa, no con la suerte de determinado gremio, no con la suerte de determinadas personas que requieren del Estado el favorecimiento. Y eso implica, como lo he venido diciendo, que aparte de los 3 factores que yo en este mismo medio he enfocado, como el caso de la financiación de las campañas políticas para que no hayan dineros de ninguna clase, porque los dineros son malos tanto los que vienen de la parapolítica, los que vienen del narcotráfico, como son malos los que vienen de los gremios para corromper el Congreso, en favor de esas clases dirigentes. Pero también hay que acabar con la reelección inmediata, eso ha sido un nefasto mal para la situación social misma del país, para el equilibrio que debe tener un gobierno. Tercero, considero que debe haber voto obligatorio para sacar del medio las posibilidades que se tienen precisamente de elegir mal. Pero fíjese que le he agregado a eso otro elemento más, José Alberto, y es, si estos congresistas que vamos a elegir el próximo 9 de marzo van a tener el coraje de reformar esa ley quinta del 92, que es exactamente la que permite a los congresistas enconcharse para volverse corruptos, y entonces uno no sabe en qué momento están en favor de un determinado gremio, inclusive votando en contra de lo que el pueblo colombiano espera de ellos, sino que tome usted el caso de la reforma a la salud.
Y entonces vemos allí cómo precisamente los congresistas terminan haciendo lo contrario. Pero en ese orden de ideas, este Congreso va a ser el Congreso Constituyente, le he dicho yo a la gente. ¿Y por qué? Porque tendrá que abocar las grandes reformas que el país requiere, especialmente en materia del posconflicto, cuando necesariamente el país se enfocó y pareciese que ya es inconmensurable que vamos a tener un acuerdo de paz. Si hay ese acuerdo de paz, las reformas posconflicto, incluidas estas que son tan esenciales como es el manejo de la micro y la macroeconomía, tendrán que venir a ese Congreso y verdaderamente comenzar a hacer la gran transformación del país que queremos los colombianos tener. Doctor Cajiao, a la par con estos análisis económicos y políticos que ustedes vienen haciendo, le pido, por su especialidad en el tema portuario y de gestión marítima, que si nos puede dar alguna información de qué lecciones aprendidas podemos retomar de los avances en portuarios en particular y de logística de transporte. Podemos aprender de Chile, podemos aprender de Perú. ¿Por qué? Porque Perú hasta hace 15 años estaba más atrasada que nosotros a nivel portuario. Había que ir solamente allá al Callao y eso era un desastre. Y hoy día el Callao está compitiendo de tú a tú con puertos de gran calado en el mundo. Y lo mismo que pasa en Chile. No digamos eso mismo de México, que ya lo viene haciendo desde hace 20 años cuando firmó el famoso Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Pero lecciones aprendidas desde el punto de vista de esas operaciones de logística internacional de negocios. Porque si no, nos vamos a quedar en una declaratoria romántica de lo bonito que puede ser y para qué podría servir una alianza de mercados cuando nosotros no tenemos, y ya usted lo dijo, ni siquiera una carretera que cumpla estándares internacionales en un trayecto que no pasa de 80 kilómetros, que es el trayecto de Buga a Buenaventura. Muchas gracias por esa inquietud tan importante. Comenzamos con Chile, especialmente. Chile realmente se convirtió para el conglomerado de países latinoamericanos en el ejemplo. Cuando comenzó la apertura internacional, vinieron todas esas alianzas y agrupaciones que todos vemos, que todos conocemos. El NAFTA, el Tratado del Atlántico Norte, que cogió hasta Estados Unidos y Canadá. Vino el grupito de los tres con Venezuela y México, que no funcionó porque uno de ellos, Venezuela, salió rápidamente y quedamos solamente con México. Vino el CARICOM, agrupó todos los países del Caribe, un grupo muy grande, son como 19 estados islas, casi todos. El Mercado Común Centroamericano, Mercosur y nosotros con el Pacto Andino famoso. O sea, agrupémonos para ayudarnos porque se abrió el mercado y no estamos en condiciones de ser competitivos. Primera concepción. Y Chile dijo, yo voy solo. Sorpresa para todo el mundo. Chile nos enseñó que era capaz de ir solo, precisamente, y después seleccionar aquellos socios del mercado del mundo que le interesaran. Pero no se iba a meter en cualquier club, por decir así, ¿no?, que no le diera las garantías de que las cosas funcionaran. Chile nos lleva 25 años de ventaja en los procesos de comercio exterior. Aprendió a hacer comercio exterior, fue el primer país que se califica internacionalmente como abierto al comercio exterior, y eso significa que sus empresas, la estructura del Estado y la infraestructura que soporta, que pone el Estado al servicio, se puso en condiciones de facilitar las condiciones de comercio exterior. Porque Chile, en términos de distancia, tenemos que pensar, sería el país menos competitivo de todos porque está en la cola del mundo. Es austral, totalmente. Está 4.000 kilómetros más abajo que nosotros y sin embargo sus productos salen de allá y son competitivos. Entonces el primer punto es que tuvo que ser un país que se adecuó para ser realmente un país internacional. Y nos ganó, nos cogió mucha ventaja. Segundo, entendió que tenía que conocer las condiciones del mercado especial para que sus productos, en lo que él es bueno, porque cada cual tiene que impulsar para lo que sirve y lo que es bueno, lo que produce, porque no todo el mundo produce todo, lo acomodó a las condiciones y las necesidades del mercado. Chile no tenía por qué estar saliendo en septiembre o en octubre, en agosto a venderle manzanas a los Estados Unidos en California. Nadie se las iba a comprar cuando estaba California inundados de sus propias manzanas. Pero entonces aprendió como no podía cambiar las condiciones ambientales para la producción, porque eso es de la naturaleza, entonces aprendió a conservarlas.
Entonces fue un gran líder en la tecnología de la atmósfera modificada y la atmósfera controlada. O sea, los cuartos fríos especiales que hacen que todos esos productos, estamos hablando de perecederos, entonces estamos hablando de la uva, de la manzana, de la pera, del melocotón, etcétera, aquello que es bueno, lo pudiera aguantar en unas condiciones tales que salieran al mercado cuando fuera buen negocio. O sea, hay que llegar con los productos en invierno en el hemisferio norte, en los grandes mercados, y lo supo hacer. Aprendió de países, otro ejemplo interesantísimo también para esa, aprendió de países tradicionales en el manejo de un recurso pesquero tal vez el calificado como la más alta calidad y condición, ¿no es cierto?, que es el salmón, producto especial que se maneja muy bien en Noruega, en Suecia, más que todo en Noruega y en Canadá. Condiciones especiales de aguas muy frías, prístinas, etcétera, con quebradas especiales que permiten, como vemos en todas las películas, la presencia de las hembras del salmón para salir a desovar en aguas arriba, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Chile aprendió de eso, tiene una superorganización allá que financia y apoya científicamente todos los estudios en comercio exterior y en todos este tipo de circunstancias, que es la Fundación Chile, ¿no es cierto?, e investigaron sobre ese asunto para ver de qué manera las condiciones de Chile se facilitaban para eso. Aprendieron y lo adaptaron. Y en 5 o 10 años, Chile se volvió el segundo productor de salmón en el mundo. Y no tenía, 10 años antes no tenía nada. O sea, nos enseñó a todos, y eso es lo que usted me está preguntando, ¿sí? Nos enseñó a que si investiga con seriedad, si pone seriedad, si detrás de la investigación pone recursos, porque la investigación buena y la condición de calidad cuesta. No podemos poner pues unos muchachitos a indagar por las esquinas. Hay que hacer investigación y detrás de eso entonces viene otro elemento importante. ¿Cuánto recurso del Producto Nacional Bruto, o sea del PIB, se asigna a investigación y desarrollo? Chile desde hace 35 años está asignando 4 veces más de lo que asigna Colombia. El 60 o el 65% del PIB de Chile va a investigación y desarrollo. Colombia el 0,17%, y Chile el 0,64%, pero 4 veces más. Ahí nos comienzan a coger ventaja. La investigación, el desarrollo serio de aquellos productos que sean competitivos. Y con esas condiciones precisas hacen que se omita esa angustia de la distancia y logren que precisamente los productos salvan en condiciones competitivas en los mercados mundiales. Eso lo aprendimos de ellos. Doctor Tascón, esos 2 ejemplos que nos pone el doctor Cajiao son muy ilustrativos y a uno le da angustia cuando escucha aquí a Pacifitec, cuando escucha a usted aquí a la Comisión Regional de Competitividad y escucha al grupo que se ha organizado en torno a las regalías, y uno encuentra que la clase política y los funcionarios públicos y los académicos de universidad, ¿sí?, de acá están dedicados a cositerías, que aquí no hay ningún proyecto de gran calado que uno diga es que el Valle le va a apostar, por ejemplo, a la cadena frutícola, hortofrutícola. Que sería ideal. Que sería ideal, por ejemplo, porque está demostrado que Singapur, que Corea, que Japón están pidiendo a gritos: mándeme fruta, mándeme hortalizas deshidratadas, congeladas, con valor agregado, que yo se las compro todas las que me pongan, véndame en agua. Y nosotros aquí votando corriente en si cogemos un pedacito de plata de las regalías para hacer una carretera terciaria, que si cogemos otro pedacito para hacer un silo de no sé qué cosa en otra parte, es decir, repartiéndonos la poquita plata de ciencia y tecnología para hacer favores políticos en la región. Pues doctor José Alberto, usted me hace acordar de la fábula, o mejor, de lo que la naturaleza nos enseña, el caso de las culebras, que tienen un momento en que dicen: ya mi piel no sirve, y la mudo y la dejo por allá y sigo adelante. En Colombia, yo comparto con usted, a veces nos quedamos tratando de analizar lo que ya se experimentó en otras partes. Y nosotros vimos, por ejemplo, que la economía chilena implementó la ley a la salud, y entonces cogemos ese modelo y ¡pum!, lo ponemos aquí, sin ni siquiera hacerle el estudio de las condiciones en que se implementa. No, hay que modificar la salud. Y en ese orden, Chile dijo: hay que hacer apertura económica, y entonces aquí vimos: hay que hacer apertura económica, sin importar cómo la hacemos, sin importar que la apertura económica y que los tratados de libre comercio tienen que estar automáticamente
ligados al desarrollo, por ejemplo, de infraestructura. Vea usted nomás el caso de Buenaventura. Nos dio por firmar tratados de libre comercio. Estamos diciendo, el Pacífico es la puerta del gran desarrollo. Y todos miramos hacia el Pacífico como si allí estuviera el oasis que todos económicamente perseguimos. Pero vea usted una vía que ni siquiera se puede terminar. Por cosas graves, yo diría, no en materia de decir que no hay los presupuestos para hacerla, los hay, y el Estado ha depositado los presupuestos necesarios para hacerla. Pero, por ejemplo, se encuentra uno con que el mismo Estado ha legislado de tal manera que se enreda en su legislación. Mire hoy que para poder hacer la carretera al mar, la segunda calzada, ni siquiera es la carretera, la segunda calzada, hay que concertar con unos grupos étnicos, supuestamente porque son los raizales de allí. Y vaya a ver quiénes son esos grupos, quiénes son los dirigentes de esas asociaciones o de esas corporaciones que se creen con derecho constitucional a que se tenga que negociar con ellos. Pues son gentes que ni siquiera viven en la vía. Son gentes que se han asociado como afrodescendientes o como indígenas y que tienen una circunscripción especial que hay que respetarles. Y en ese paya y pacá de tratar de ponerse de acuerdo, porque allí el tema es económico, no es de conveniencia social, no es de ver la necesidad de desarrollo de la región. Hombre, ¿a quién no le va a convenir que Buenaventura se potencialice más? ¿A quién no le va a convenir tener unas vías de transmisión de tráfico supremamente amplias, conocidas y de desarrollo? Por Dios, pues nos quedamos sencillamente en la cositería. Y allí es donde yo veo que acuñamos ese decir, que es que nosotros somos países tercermundistas. Es decir, que tenemos menos capacidad que los Estados Unidos, o que Alemania, o que Italia, o que España, o que cualquiera de estos países, o aún de los mismos asiáticos, como Japón, que nos enseña todos los días cómo un país se debe preparar para todo. Japón se destruyó, José Alberto, pero allá no se pudieron preguntar, hombre, ¿a usted le gustaría que hiciéramos otra vez el puente? ¿O a usted le gustaría que hiciéramos una barrera más alta por si viene otro tsunami más grande, nos facilite el mejor vivir? No, el Estado comenzó a funcionar con una característica especial, que allá sí hay sentimiento de patria, José Alberto. Cuando el tsunami destruyó las plantas de energía, que son plantas contaminantes, si se quiere, con todo el servicio que prestan, los técnicos que estaban allí dijeron, sacrificamos nuestra vida para apagar las plantas, para que no haya una catástrofe mayor. Acá no, acá es como yo acabo con el que está al lado mío, la ley de la famosa selva. Qué bueno que la sociedad colombiana comenzara por interactuar, pero tiene que partirse del ejemplo que deben dar exactamente las dirigencias, tanto en el sector público como en el sector privado, porque esto aquí no es de uno solo, es de todos. El día que nosotros logremos acolchonar eso y podamos hacer una mezcla tan propia, que saltemos hacia afuera y veamos que jalonando todos para el mismo lado podemos crear el gran desarrollo, créame que yo creo que podemos tener una reforma a la salud propia, una reforma pensional propia, una serie de reformas sociales que permitan dignificar al ser humano para vivir mejor. Y allí, lamentablemente, es lo que no hemos podido encontrar en la dirigencia colombiana. Nos gastamos 4 años tratando de ver si la reelección es buena y cómo nos reelegimos para el siguiente periodo. En estos últimos pedazos del programa yo quiero pedirles que intentemos hacer un esbozo analítico de 3 temas. El primero, ¿por qué Ecuador no está en la Alianza del Pacífico? ¿Hasta dónde la conveniencia de invitar a Ecuador a que haga parte? Ya sabemos las razones de tipo geopolítico y de ideología que el presidente ecuatoriano ha planteado para no aceptar la invitación, pero en mi opinión periodística yo diría que es una actitud de miopía que los presidentes y los 4 estados de los países involucrados no sigan insistiendo en que Ecuador haga parte de este proceso, porque ahí queda como una muela truncada que le quita dinámica a este litoral sobre el mar Pacífico. Segundo, Alan García el año pasado en alguna conferencia aquí en Colombia decía
que en Perú se había logrado avanzar mucho en la gestión del Estado, en la gestión de la cosa pública, porque habían logrado el Congreso de la República y el Ejecutivo crear allá una legislación especial donde hicieron efectivo el silencio positivo. El silencio positivo lo explicaba como que ante determinado tipo de demandas del ciudadano, del empresario, la comunidad, se le da al Estado, a las entidades que tienen que tomar decisión, 60 días, 90 días, hasta 180 días, para que respondan y tomen decisiones. Pasado ese tiempo, si no hubo pronunciamiento, se asume que la razón le asiste al privado, al civil, que invocó la presencia y la respuesta del Estado. Eso aquí no ocurre, ¿sí? Y sobre el tema quisiera que se pronunciaran. Y tercero, el fenómeno del narcotráfico y el hecho de que dos países de la alianza, México y Colombia, estén asediados por un crimen que es internacional, que es globalizado y que también, aprovechando esta alianza, podría crecer sus tentáculos aún más de lo que ya los tiene. Esos son los tres temas que les quiero pedir que aborden este último pedazo del programa. Bueno, trataremos de ser concretos. El primer caso de Ecuador. En primer lugar, pues sí se ve, tal como lo dijimos al comienzo, los países se agrupan de acuerdo con la coincidencia de factores políticos y económicos. Y en ese momento, en el momento que propusieron, que el presidente Alan García propuso esa alianza de estos cuatro países, coinciden en los niveles económicos. Estamos hablando de un promedio del 5% de crecimiento del PIB en los cuatro países, y una serie de condiciones especiales y todo. Yo diría que en ese momento reconocieron y reconocen que los demás países latinoamericanos están agrupados en otras partes, ya estaban haciendo parte de otro club. Era claro que Ecuador, y es claro que Ecuador pertenece a un grupo especial que lideró durante mucho tiempo, pues Venezuela, junto con Nicaragua, con Bolivia y algo de Argentina, en ese sentido. Entonces, de manera que seguramente, digamos que respetaron esa forma de haberse organizado previamente en ese sentido. Yo quisiera hacer un paréntesis para reconocer en este momento que, de acuerdo con los informes que nos llegan, el desarrollo que está teniendo Ecuador en los últimos años y los informes que nos llegan, la infraestructura de carreteras que tiene Ecuador, de la gente que viene de allá y se encuentra con las carreteras nuestras, es para reconocerlo, quitándonos el sombrero con mucho respeto, que está en un estado de desarrollo y de progreso que hay que reconocerle. Así tenga una ideología diferente, haya pertenecido a otro grupo ideológico de países o cosas por el estilo. Ecuador está yendo muy bien de la mano de este señor, no hay nada que decir en ese sentido. Pero yo supongo que pues por razones de ideología política lo dejaron en ese sentido, un poco a un lado. Pienso que como la política de la Alianza del Pacífico es también de apertura, tiene abiertas las puertas a otros países. De hecho, en estos días encontramos que Costa Rica ya estaba solicitando, ya formalmente, ya la presidenta de Costa Rica estaba ya siendo parte, y detrás hay otros 2 o 3 países como Panamá, y hay 25 países observadores que están mirando precisamente cómo van las cosas para poderse vincular, etcétera. Yo diría que si en algún momento se presenta una solicitud de Ecuador para vincularse, evidentemente, como usted lo adivina, sería supremamente importante desde el punto de vista de logístico y de comercio y todo, que nuestra carretera panamericana no tuviera ningún tipo de tropiezo para la movilización de cargas intrarregionales. O sea, Chile, Perú, Ecuador y Colombia en un solo viaje, por ejemplo, es decir, impulsando el transporte internacional por carretera, que sería muy claro. Más el transporte específico, hay una línea especial que se trabaja en el área marítima, que se mueve y se impulsa desde la CEPAL, de la Comisión Económica de América Latina en Chile, que está promoviendo precisamente lo que sería el transporte interregional también marítimo, bajo condiciones aduaneras especiales entre nosotros, para favorecer precisamente y reducir esos costos en ese sentido. De tal manera que yo creo que en las condiciones que está, con los perfiles que está adoptando Ecuador en condiciones económicas, está acercándose mucho a los requisitos que este club exclusivo está poniendo, y de golpe en cualquier momento se reciben. Y yo creo que, analizándolo desde el punto de vista política internacional, pienso que muy sutilmente Ecuador se está haciendo como a un ladito
como a un ladito poco a poco para buscar su independencia económica y ideológica un poco, porque está pensando en su propio país. Y de golpe va a reaccionar en sentido, con muy buen sentido, y sería una excelente posición. No sé si las otras dos preguntas alcanzan y todo. Brevemente, el problema del narcotráfico, hay que reconocerlo, es un problema supremamente complicado en nuestra condición de productores, ¿no? Un poco con Perú también en ese sentido, pero lógicamente las condiciones ambientales nuestras muy favorables, y nuestro problema de ser el tercer país más fragmentado del mundo y más mal distribuido con su población a lo largo de sus 1.138.000 kilómetros hace que se favorezca infortunadamente pues la presencia de cultivos de coca, que lo único que hacemos es producirla, transformarla y exportarla. Como se ha dicho yo, parte de los especialistas, mientras haya demanda en otras partes del norte del mundo, pues habrá posibilidades de que eso siga siendo negocio. Hay en este momento algunas alternativas que están pensando en la legalización de la droga para ver si al pensar en igualdad de condiciones económicas se pueda disminuir un poquito esa tendencia y se pueda controlar mejor su producción. Mientras tanto, efectivamente, compartimos con México una situación supremamente grave que afecta tremendamente las condiciones de orden público y de supervivencia de la zona del Pacífico. Doctor Tascón. Yo comparto que uno de los problemas que realmente no ha permitido la asociación de todos los países de la cuenca Pacífico es precisamente la diferencia que hay entre la sensibilización hacia el interior de sus gobiernos. Mire, uno no puede negar que hoy Ecuador, en manos de Correa, gústenos o no, ha cambiado totalmente. Y es la consecuencia, puede ser, de la gran inyección que le colocó Chávez a ese país para sacarlo del letargo económico en que estaba. Pero, como dicen en la televisión, la patadita de la suerte le sirvió a Ecuador, porque va prácticamente en camino en convertirse en uno de los países con más desarrollo en Latinoamérica y especialmente en la América del Sur. Y uno no puede desconocerle que allí, fíjese usted, por ejemplo, sí ha servido el que se reelija un presidente, porque no se ha preocupado tanto de cómo se va a hacer reelegir, sino cómo va a desarrollar políticas públicas en el Ecuador para sacar la gente del gran problema que era el letargo económico. Ecuador era un país totalmente colmatado por las deudas. ¿Cómo sensibilizar al pueblo ecuatoriano para seguir pensando que el desarrollo de ellos no está simplemente en la miseria, sino en aprovechar todo lo que ellos tienen, como es la diversidad que cobija a Ecuador para salir adelante, competir en sus cuencas, el caso del Pacífico, que se volvieron ya un país que en materia de pesca, por ejemplo, ha sacado gran provecho del Pacífico. Y de pronto aquí lo que uno dice es, ¿por qué no está en la Alianza Pacífico? Cuando lo han invitado, porque es que no se le ha excluido, no, lo han invitado. Pero era más, pienso yo, el coletazo de mantener ese grupo que creó Chávez, en el que estaba pues Venezuela, lógicamente, en el que estaba Ecuador, Bolivia, inclusive Argentina y Nicaragua. Más por mantener esa sinergia que fue una dinámica que creó Chávez, pero que al fin y al cabo soñaba con que en Latinoamérica y especialmente en América del Sur se podía pensar en la gran república bolivariana que en otrora pues Simón Bolívar ideó. Y eso yo diría que alimentó esos sueños de estas personas, pero que hizo precisamente que sensibilizara. Uno no va a decir que el presidente Correa no ha tenido a su haber ciertas malas actuaciones, pero son mucho más las mejores que las malas actuaciones, a la inversa de lo que sucede, por ejemplo, en Colombia, que son más las malas actuaciones que las buenas. Y amén de eso, yo sí creo que poco a poco estos países van a ver que es necesaria su alianza. ¿Por qué? Porque todos tenemos unas connotaciones muy específicas y muy propias. Hoy, con lo que han aprobado los países de la alianza, ya podríamos decir que es el acicate para que otros comiencen a interactuar. El caso, por ejemplo, de poder transitar libremente entre estos países es una gran ventaja para lo que es el turismo, para lo que es la educación, para lo que es el desarrollo social. Ya se liberan a los miembros de estos 4 países de no tener que, ni siquiera tener que presentar su pasaporte, sino que se consideran... Y homologar los estudios. La homologación de los estudios, eso me parece un gran avance. Y con ello también
se están generando ahora políticas que son las que vienen hacia adelante, como en el caso de México, que México está jalonando una economía que no la podemos desconocer. Esta mezcla es la que creo yo puede ser un buen acicate para que otros países regresen o por lo menos se metan en esta gran alianza del Pacífico. En 30 segundos cada uno me responde, por favor, porque yo no quiero dejar a los televidentes sin hacer la pregunta. Esta alianza del Pacífico, teniendo Colombia la ubicación geoestratégica que tiene en el norte del sur, ¿no debiera servir para jalonar la famosa carretera Brasil-Buenaventura, o sea, el territorio brasileño, para que llegue a buscar el mar Pacífico, pero por Buenaventura antes que por Perú, ¿sí? Y Venezuela, que busque el mar de Buenaventura antes que irse al mar Atlántico o quedarse solo en el mar Atlántico? Desde 1992, con el gerente de la sociedad portuaria, en ese momento, planteamos una estrategia en Buenaventura, precisamente de ofrecerle a Venezuela que Buenaventura fuera el puerto de Venezuela sobre el Pacífico. Que es más importante y más fácil crear un canal seco que una a los dos, que un canal marítimo, como está en este momento el caso de Panamá y como lo que puede estar sucediendo con Nicaragua, a unos costos tremendos, porque ya tenemos la mayoría de las cosas. El problema no es cómo pasar los buques, sino pasar la carga. O sea, entonces, es multimodal, es traerlo, claro, por traerlo, llegarlo a un puerto, a un buen puerto del Pacífico y transmitírselo y transitarlo ya por vía seca hasta el otro lado. Primera iniciativa que desde ese momento se ofreció. Y la segunda no tanto es carretera, sí es una operación multimodal con Brasil, y es el sueño de un hermano del general Reyes de 1903, esto de fresco y de original no tiene nada. Ese señor lo planteó para Tumaco. Hay que reconocerlo. Planteó la primera gran operación latinoamericana de transporte multimodal. Era entonces una gran carretera de especificaciones internacionales, Pasto, Tumaco, Puerto Asís, y en Puerto Asís desembarcar a modo fluvial para hacer río Putumayo aguas abajo, para salir al Amazonas y de ahí sí, Manaos, Belén do Pará y al otro lado. Eso lo soñó en 1903 el hermano de General Reyes. Y la segunda era la alternativa más transversal, efectivamente, utilizando el centro por el Río Negro posiblemente, un tramo de carretera mucho más largo para hacer que Buenaventura fuera efectivamente el terminal de Brasil sobre el Pacífico, como se nos están adelantando en el Perú y en Ecuador. Exactamente. En el Amazonas. ¿Algún comentario sobre eso, doctor? Brevemente. Totalmente, pero fíjense que también hay un sueño latinoamericano. Se comenzó en los Estados Unidos la construcción de la gran autopista latinoamericana, que arrancaba en Brasil y debería de terminar en Chile. Lamentablemente, pues hay algunas condiciones que no lo han permitido, pero a nivel de Centroamérica y Norteamérica, estos países se conectan por vías terrestres, con una gran afluencia de mercado entre ellos. ¿Por qué no hacerlo acá? Muy bien, amables televidentes, este es un tema que no es solo para especialistas, es para usted, amable televidente, que es ama de casa, que es pensionado, que es estudiante, que es obrero, que está de vacaciones, que está descansando, etcétera. Porque a veces las personas del común creemos que estos son temas solo para los gobernantes, para los políticos y para los especialistas en economía. Eso no es tan cierto. Ya lo decimos, mire usted, nadie se alcanza a imaginar el impacto socioeconómico que tendría que pudiéramos nosotros ser el puerto sobre el mar Pacífico para Buenaventura. Eso en cuanto a dinámica económica para ambos países, es decir, para mucha gente, para muchas familias, para muchas empresas, sería extraordinario. O el impacto económico que tendría el que fuéramos capaces de conectarnos con Brasil para sacarle mercancía a Brasil por el Pacífico y para nosotros también sacar nuestras mercancías hacia el mar Atlántico y hacia África, porque Brasil está frente a las costas de África en el mar Índico. Así que todos estos detalles no son temas de iniciados, son temas del siglo XXI y hay que ponerlos sobre la mesa. Y a nuestros niños y niñas de hoy les va a tocar tomar estas decisiones. Así que es responsabilidad de todos nosotros comenzarnos a pellizcar, a reflexionar y a documentar para, entre otras cosas, exigirle a nuestros políticos y exigirle a nuestros gobernantes que dejen de ser cortos de miras, que dejen de ser, en muchos casos,
inermes, indolentes, balbuceantes para tomar decisiones que vayan más allá de su propia generación. Hay que pensar el país a 30 y a 50 años de historia para poder que el país del presente sea siempre viable. Buenos días.